Está bien. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 9. Estamos en el estudio del libro de Hechos y vamos a continuar, amén, hasta terminar. Y hoy nos toca el libro de Hechos capítulo 9 y lo que prácticamente la mayoría o todas las Biblias le han puesto de título a este pasaje, la conversión de Saulo. Yo le he modificado un poquito porque no se trata exactamente de una conversión, porque recuerden que Saulo ya era creyente, él creía en Dios, ¿verdad? Y aún él declara en su testimonio que él consideraba que servía a Dios cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces le he cambiado un poquito el título por el llamado de Pablo. Vamos a poner así, ¿ya? Hechos capítulo 9. Hechos 9. Y vamos a ponerle el título El llamado de Pablo, que todos saben que su verdadero nombre era Saulo, así es, ¿ok? Él es Saulo, quien se encuentra con el Señor Jesús en camino a Damasco, y ahora vamos a dar lectura a este pasaje. Mientras que van buscando, quiero saludar a nuestros hermanos del Facebook que nos siguen, que nos acompañan siempre. Un abrazo bien grande y también un saludo para nuestros hermanos de Corea que nos invitaron a la conferencia allá en Buenos Aires. Gracias, Pastor Kim y todo su equipo. Pastor Sergio, si puedes hacerles saber nuestro saludo de aquí, desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom en Lima, Perú. También un saludo para el Pastor Miguel Carrillo de UPASUR, los pastores del sur que organizaron esta conferencia. Pastor Rubén Orsati en Mar del Plata, el Pastor Jorge Marzo también en Mar del Plata, y nuestro gran amigo, querido compañero de la obra, el doctor y pastor Roy y Rosario también. Muchas gracias por la hospitalidad, el cariño de todos ustedes, un abrazo bien grande. También en Paraguay, el pastor Ricardo Cano, pastor Abraham, el hermano Ever, la familia Sosa. Gracias, hermanos, por ese amor tan especial que tuvieron con nosotros, su hospitalidad, y ya estamos de vuelta aquí en casa, ¿verdad? En la Iglesia Shalom, y ahora mismo vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Muy bien, entonces voy a leer, y ustedes me acompañan con su vista, desde el versículo 1 al 19, que dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Interesante, ¿no? Abrió los ojos, pero no veía a nadie. Así hay mucha gente, ¿no? Tiene los ojos abiertos, pero no ve, ¿no? Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estamos en el capítulo 9 de Hechos y ahora versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor,
He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar ahora. Quisiera que ahí donde está, levante sus manos, cierre sus ojitos y ore conmigo, por favor. Como decimos, una oración sencilla pero sincera. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso, y este es el día que tú has hecho, Señor, y aquí en tu casa nosotros nos gozamos, nos regocijamos en tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy hemos leído y que ahora vamos a compartir. Señor, abre nuestros ojos para comprender la verdad, los principios, la enseñanza revelada que está aquí, Señor. Habla mi vida, habla tu iglesia, habla todo aquel que está oyendo y viendo, Señor, en esta hora, y va a recibir esta palabra, este mensaje. Háblanos, Espíritu Santo, afirma esta palabra en nuestro corazón, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Entonces le hemos puesto de título, cambiándole un poquito a como aparece en la mayoría de las Biblias, en vez de decir la conversión de Saulo, le vamos a llamar el llamado de Saulo, ¿ok? Porque es un poco más exacto decirlo así, ¿verdad? En realidad Pablo no era un incrédulo, él era un creyente, él creía en el Señor. Y él mismo menciona que creía que estaba sirviendo a Dios, ¿verdad?, al perseguir a los cristianos. Así que cuando vemos este pasaje, capítulo 9 de Hechos, dice que encontramos a este hombre Saulo, este varón, que antes de conocer a Cristo era un perseguidor de la iglesia. Y era un drástico, un duro, severo perseguidor. Era una persona que no tenía misericordia. Podríamos decirlo que era cruel, ¿verdad?, con aquellos, porque les arrastraba de los pelos, los golpeaba. Dice que hasta el punto de obligarlos a blasfemar. O sea, tanto era la violencia con que actuaba este hombre, que de tanto golpe que les daba a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores del camino, realmente ellos, para librarse de tanta violencia, tanto golpe, de tanta crueldad, ellos en algunos casos, ¿verdad?, llegaban hasta blasfemar a causa del Señor. Era un hombre realmente irascible, un hombre terrible, ¿verdad?, y hasta ese momento enemigo de la iglesia. Yo veo a Pablo, si hablamos de su historia, de la vida de este varón de Dios, que llegó a ser un varón de Dios, es como dividirlo en tres etapas. Antes de Cristo, cuando conoce a Cristo, y después de Cristo. Y hay un cambio, pero realmente un giro total, ¿verdad?, en la vida de este varón, ¿sí? Antes de Cristo, como estamos viendo, el tipo de persona que era, un hombre violento, un hombre cruel, un hombre sin misericordia, un hombre que pretendía servir a Dios, pero servía a su manera, a su capricho, un hombre arrogante, ¿no? Porque el arrogante, el orgulloso es aquel que cree que tiene la razón, es aquel que cree que todo lo que hace está bien, cree que no necesita ningún consejo, ninguna ayuda, ninguna dirección. Y este era Pablo, o era Saulo más bien, antes de conocer al Señor. Y muchas personas podemos ser así, o hemos sido así antes de conocer a Cristo. Aún estando en la iglesia, aún estando, ¿verdad?, creyendo en el Señor, todavía puede haber gente que actúe con arrogancia, ¿verdad?, con orgullo. ¿Por qué? Porque cuando una persona pretende servir a Dios a su manera,
a su antojo, a su parecer. Miren lo que estoy diciendo, a su parecer, a su manera de ver. O sea, es decir, es que yo creo que esto es así, es que a mí me parece que esto es así, es que yo pienso, es que a mí el Señor va a mostrar. Y hermanos, cuando uno sirve de esta manera, sin considerar el verdadero llamado de Dios, el verdadero don de Dios, y que todo eso debe ser hecho en amor. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Todos los dones deben ser hechos en amor. Cuando no hay eso, hermano, vamos a tener el mismo efecto de Saulo, ¿verdad? Que él dice que servía a Dios, pero ¿qué estaba causando en la iglesia? ¿Qué estaba causando? Estaba causando dolor, estaba causando destrucción, ¿sí? Estaba persiguiendo, y eso mismo sucede cuando uno pretende servir a Dios a su manera. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Amén. Dígale al que está a su ladito, al oído, con cariño, dígale: nunca sirvas a Dios a tu manera, nunca, nunca. ¿Verdad? No sirve, no es bueno, no edifica, no ayuda, no bendice, ¿verdad? Esa no es la forma de Dios, ¿verdad? Tenemos que servir a Dios específicamente en aquello que Él nos ha dado, pero aún la palabra en hebreo tiene que ver con un verbo que significa pedir, desear, pero en tiempo pasado. Pedir, desear, querer, ¿verdad? En tiempo pasado. Entonces vendría a ser como el deseado de Dios o el pedido de Dios, puede ser, ¿verdad? Entonces tenía un buen nombre realmente, pero como digo, a veces hay personas que no hacen honor a su nombre. Y por eso cuando en la Biblia encontramos personas que tienen un nombre, que su condición, que es su vida, que su servicio, su forma de vivir, no se condice, no está en armonía con el propósito de Dios para su vida, por eso vemos siempre que Dios no se hace ningún problema. ¿Qué hace Dios? Simplemente le cambia de nombre, nada más. Por eso tenemos a Oseas, le cambia por Josué. Oseas, ¿qué es? Es salvación, pero Josué es Jehová salva. Entonces no es Oseas el que iba a salvar al pueblo, es Dios a través de él. Entonces Dios siempre hace eso, ¿no? Que Simón le cambia por Pedro. Simón es una caña, un carrizo, algo débil, quebradizo, y le cambia por Pedro, que es una roca, una piedra, fragmento de una roca que es sólida. Pero para Dios no hay ningún problema, hermano. O sea, no importa qué nombre tenga usted, si le gusta o no le gusta su nombre, no se preocupe. Lo importante es que Dios tiene un nombre nuevo, ¿verdad? Aunque en este caso de Saulo, no se ve en la historia bíblica alguna intervención donde se muestre que Dios le cambió el nombre. Aquí parece que más bien es Pablo o Saulo el que se cambia el nombre. Parece. No lo indica claramente, pero parece, porque en la mayoría de los otros casos siempre vemos a Dios cambiando el nombre. Aquí no se ve una mención textual donde Dios le cambia el nombre, ¿no? Simplemente en el capítulo 13 aparece y dice Saulo, quien también es Pablo, nada más. Y de ahí prosigue la historia. Y a partir de ahí solamente se usa el nombre de Pablo. Entonces da la impresión como que fue Saulo mismo el que se cambió el nombre. Ahora, ¿quieren saber qué significa Pablo? Es interesante y es importante conocer eso, ¿no? Si Saulo significa el deseado de Dios, el pedido de Dios, Pablo es una palabra ya en latín, ¿verdad? Que significa pequeño. Pequeño. Dice, ¿qué? ¿Cómo alguien quisiera ponerse un nombre así? Que signifique pequeño. ¿Sí? Todos entendemos, ¿no? La idea de pequeño. No es algo grande, no es algo majestuoso, no es algo así, digamos, que llame la atención poderosamente, ¿no? Y por eso creemos que él fue el que escogió ese nombre, ¿verdad? Que significa pequeño. ¿Por qué? Si leemos la historia de Pablo, posiblemente nos puede ayudar a entender un poco mejor, porque ustedes recuerdan que Pablo se consideraba a sí mismo como el más pequeño de todos los apóstoles, así lo dice en Corintios 15, del 8 al 10, menciona eso. Y todavía dice como un abortivo, ¿no? Y como el último de los apóstoles, dice él, el más pequeño menciona él. Y inmediatamente dice, y por la gracia de Dios, dice, a mí, dice él, a mí, que no soy digno de ser apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, pero a mí, el más pequeño de todos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, para dar a entender un sentido de humildad,
en el servicio de Dios. ¿Me estoy explicando? Aunque ciertamente conocemos de Pablo que fue un tremendo varón de Dios, ¿no? Dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿verdad? Que hasta le ponían el pañuelo, y del pañuelo nada más del sudor lo llevaban a los enfermos y se sanaban. Una cosa tremenda, tremendo varón de Dios. Un día estaba predicando en un tercer piso, y entonces era un aposento alto, ¿verdad? Y había un muchacho ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba este muchacho que se cayó y se murió? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Uno que se quedó dormido. ¿No? ¿No? A ver. Eutico. No es el tico, no, Eutico. ¿Y a quién sabe qué significa Eutico? El nombre Eutico significa suertudo. Y suertudo este muchacho porque cuando se cae y se muere, ahí estaba el apóstol Pablo. Y Pablo baja un ratito, espérenme un momentito, le dice, voy a bajar un momento, tengo algo que hacer. Baja, dice que está muerto. Se pone ahí, ora por él, se levanta y dice, ya vamos, seguimos al culto. Suertudo que era el apóstol Pablo. Ese sí hizo honor a su nombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué interesante el asunto de los nombres, ¿no? Entonces, Pablo, tremendo varón de Dios, pero parece que él mismo escogió ese otro nombre. Saulo, ahora es Pablo, ¿verdad? Para recordarse siempre que no era por él, ¿verdad? No era nada de él, todo lo que tuvo, todo lo que recibió, todo lo que hizo, lo hizo por la gracia de Dios, ¿verdad? Que es algo que todos nosotros debemos recordar siempre. Todo lo que somos, todo lo que recibimos, todo lo que alcanzamos y todo lo que lleguemos a hacer, que siempre reconozcamos que únicamente es por la gracia de Dios. Amén. Ya vamos a darle un aplauso al Señor bien fuerte, porque todo lo que tenemos es por Él y para Él. Así es. Entonces, miren, había una costumbre pues en los tiempos de Pablo, ¿no? Los tiempos de esta parte de la Biblia, que saben que Pablo era romano, ¿no? Aunque él nació en Tarso, y Tarso es una ciudad que existe hasta el día de hoy, queda en Turquía, ¿ok? Entonces, en esos tiempos, por eso Pablo era un turco. Los judíos le llaman despectivamente a Pablo y dicen, ese turco, le llaman así porque realmente lo era. Entonces, ¿cómo es que era romano? Porque él dice que era romano de nacimiento. ¿Cómo era? Porque en aquel entonces esa ciudad estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, al estar bajo el dominio del Imperio Romano, entonces todos los que nacían en esa ciudad obtenían automáticamente la nacionalidad o los beneficios de la ciudadanía romana. Es como hoy en día aquí tenemos un país que se llama Puerto Rico, ¿verdad? Nuestros hermanos de Puerto Rico. Es un país, algunos lo confunden con Costa Rica. Costa Rica está en América Central, Puerto Rico está en el Caribe, ¿ok? Cerca de las Antillas. Entonces, este país ha sido anexado, ¿no? Por Estados Unidos, ¿ok? Está bajo la cobertura de Estados Unidos. Es llamado como un estado satélite, digamos, uno más. Por lo tanto, todos los que nacen hoy en Puerto Rico, por nacimiento ya tienen la ciudadanía americana. Entonces, ellos nacen y ya tienen la cédula, el documento de identidad y tienen el pasaporte americano. Ellos no necesitan visa, ellos ya son americanos. Así que en cualquier momento agarran nada más y se van a Estados Unidos. Y sí, y entran porque son americanos. Así era en ese tiempo, como estamos hablando ahora. Entonces, Pablo nace en Tarso, que queda en Turquía, pero era romano de nacimiento, ¿verdad? Que en aquel tiempo estaba bajo ese dominio. ¿Se comprende, verdad? Muy bien. Entonces, estaba diciendo que había una costumbre de aquellos tiempos, cuando un señor romano, digamos, compraba a un esclavo, que era común en aquellos tiempos tener esclavos. Entonces lo que hacía es que al esclavo que había comprado le cambiaba su nombre original. No, el esclavo que era adquirido, que era comprado por un precio, entonces el señor le cambiaba de nombre para darle a entender como un signo de que su condición, su estado había cambiado, ¿verdad? Así, entonces le cambiaba el nombre, entonces ya no era libre, era esclavo, estaba bajo un señorío, bajo una autoridad. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Por eso también es que vemos que Pablo muchas veces dice Pablo, siervo de Jesucristo, que en el original literalmente quiere decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa es la palabra que se usa, esclavo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, a ver, pasamos por aquí y vamos a ver un poquito de qué pasó con este Saulo, que posteriormente llega a ser el apóstol Pablo, ¿no? Él perseguía a la iglesia, estamos ahora en el versículo 2,
y le pidió cartas, dice, al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero sucede algo en el versículo 3. Él está yendo, como ya lo hacía, a perseguir a los cristianos, a maltratarlos, a violentarlos, ¿verdad? Y a obligarlos a que negasen el nombre de Cristo. Pero resulta que cuando alguien se mete con los hijos de Dios, se está metiendo con el mismo Dios. Si alguien se mete con los hijos del Señor, el Señor va a venir a su encuentro. Por eso es que nosotros, hermanos, no tenemos que preocuparnos. Alguien se levanta contra usted, se levanta contra el Señor mismo, porque somos la niña de sus ojos, somos su cuerpo, y si le tocan a usted, están tocando al Señor. Así que tranquilo, como hoy cantamos, ¿no? Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Muy bien, entonces dice, yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, no dice que cayó del caballo, ¿no? Porque uno cree que cayó del caballo. Puede ser, no lo sé, pero el asunto es que cayó. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era el que estaba hablando aquí? ¿De quién era esta voz? Del Señor Jesús, ¿verdad? Que es Dios también, ¿verdad? Y él viene al encuentro de Saulo. Por eso decimos, alguien te toca, hermano, el Señor va a sacar la cara por ti, como decimos en el Perú. El Señor va a estar al frente tuyo, no te preocupes. Quien se levante, quien hable, quien haga algo, quien te persiga, ¿verdad? No hay ningún problema. El Señor va a venir a tu encuentro, ¿verdad? Para defenderte, para ayudarte, para protegerte. Así que aquí viene el Señor, se presenta ante Saulo, el resplandor de la gloria del Señor lo deja cegado, y eso sucede cuando una persona, hermano, que está tratando de hacer algo para el Señor, pero está así, ¿verdad? Está así cuando se encuentra con la verdad, cuando se encuentra con el Señor verdadero, hermano, va a quedar en un estado que no puede ver, no puede entender, porque esto es una dimensión sobrenatural, es una dimensión celestial, ¿verdad? Es un asunto espiritual. Si uno quiere servir a Dios con los ojos naturales, con la visión natural, con los sentidos naturales, no vamos a comprender lo que realmente Dios quiere hacer a través de nosotros. Mírenme, cae en tierra, pero salen unas palabras. Primero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y obviamente todos sabemos que a quien perseguía eran los cristianos. Pero por eso es que decimos, si persigue a un cristiano, al ser ese cristiano miembro del cuerpo de Cristo, está persiguiendo al Señor, porque es su cuerpo. Muy bien, entonces miren las primeras palabras que salen de Pablo. ¿Cuáles son esas palabras? Véanlo ahí. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Señor. Digan Señor. Señor. O sea, por primera vez él menciona esta palabra. ¿Qué significa Señor? Ahí significa amo, significa dueño, aquel que manda, ¿verdad? Y yo solamente obedezco. Hasta ese momento él había hecho y deshecho a su manera, a su parecer, como él quería. ¿Me ha pasado alguna vez? ¿Me pasa alguna vez? ¿A mí me ha pasado? Cuando de todo corazón, con toda sinceridad, queremos servir al Señor, pero a nuestra manera. ¿Sí? ¿Le pasa si un jefe le dice a usted, haga este trabajo, cumpla con este mandado, pero usted dice, no, yo lo voy a hacer de esta manera? El papá o la mamá le dice que le da una tarea, una responsabilidad, le dice, lo vas a hacer así, 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 y el hijo o la hija dice, no, bueno, pero mi papá, mi mamá, no de otros tiempos, ahora hay otras formas de hacer. De repente el papá le dijo, vas a ir y vas a ver personalmente qué sé yo, a tu tía o a este vecino, personalmente dijo, ¿no? Pero ¿qué dice el joven? Dice, no, como ahora hay tecnología, ¿qué cosa usa? El WhatsApp, el Messenger, el teléfono, y entonces, pero la orden, ¿qué cosa fue? Que vaya personalmente. Entonces, pero uno escoge supuestamente la mejor manera, ¿no? Más fácil también, ¿verdad? Entonces ya no está cumpliendo exactamente como se le dijo. ¿Me estoy explicando? Entonces hoy en día sucede eso también en la iglesia, que Dios nos dice,
Y está establecido en su palabra la manera específica que debemos servirle, pero hay algunos que quieren acortar el camino, ¿verdad? Y hacerlo más fácil, hacerlo más suave, o simplemente hacerlo a su modo, a su manera. ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Y eso no sirve para el Señor. Escúchenme. Cualquier cosa que se haga, sea grande o pequeña, sea mucho o poco, cualquier cosa que sea, que usted puede dedicar un día entero, escúchenme, puede dedicar una vida entera haciendo algo para el Señor, pero si no es, primero, lo que Dios le mandó, segundo, a la manera que Dios le dijo, para Dios no cuenta. ¿Qué? Que podemos dedicar 1 año, 2 años, 20 años haciendo algo para el Señor, y si eso no fue hecho como Dios lo dijo, para Dios no cuenta. Es más, hasta Él podría decir, nunca te conocí. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice. Pero Señor, nosotros predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y Señor, sí, dijo, sí, pero ustedes no los conocen. Más bien son hacedores de maldad. Pero estaban predicando, estaban haciendo la obra, estaban echando fuera demonios, liberando y todo así, pero el Señor no los mandó. ¿Se dan cuenta? Hacer cosas que Dios no nos manda y hacer las cosas a nuestra manera. En este viaje había un hermano que tenía una situación difícil y él esperaba, y me dio a entender, me dijo que él esperaba una palabra profética. Y yo le dije, hermano, vean, le voy a decir con toda claridad, gracias por su confianza, gracias, pero yo no soy profeta y yo no le voy a dar una palabra de profecía que yo no tengo. Hay ocasiones que Dios en algunas ocasiones me ha permitido, pero yo no soy profeta, yo soy pastor y maestro. Entonces le voy a hablar como pastor, no como profeta, porque no lo soy. Estoy explicando. ¿Para qué necesito yo pretender o aparentar ser alguien que no soy? Sé lo que Dios me ha dado y tengo que servir con lo que Dios me ha dado. Y cuando hago uso de lo que Dios me ha dado y de lo que Él me ha permitido aprender y vivir, experimentar, entonces eso en las manos de Dios es de bendición. Pero cuando yo pretendo hacer algo que no tengo, voy a tener que inventar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y eso sería falso. Sería falso. Por eso no se meta en algo que Dios no le ha llamado. Y no haga las cosas a su manera, hágalo como Dios demanda. Y como Dios demanda, todo está aquí, por eso hay que estudiar la palabra. Aquí dice cómo debemos hacer. Y la Biblia dice, por ejemplo, dice, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Ya ve? Ahí está indicando, hay una indicación, hay una instrucción de cómo debemos servir, y así. Entonces, al leer la palabra, vamos a darnos cuenta cómo debemos servir al Señor, no como quisiéramos nosotros. Y eso es lo que estaba pasando a Saulo en ese momento, que estaba sirviendo, pero a su manera, y a Dios no le conviene, a Dios no le sirve. Gente que sirve a Dios a su manera no ayuda, no edifica, no construye, no bendice. Aló. ¿Sí? No importa lo que haga, no importa que sea sincero, que sea de buen corazón, no importa. Si Dios no te mandó y si no lo haces a la manera de Dios, no sirve. Y por eso Dios viene al encuentro de Saulo, porque no es que la persona no sirva, sino que las cosas que está haciendo es lo que no sirve. Pero él era un tremendo potencial en la mano de Dios, como llegó a ser. Entonces el Señor viene a su encuentro y dice, a este tengo que corregirlo, enmendarlo, ¿verdad? Abrirle los ojos verdaderamente espirituales para que vea exactamente qué es lo que yo quiero para él. No lo que él quiere hacer para mí, sino lo que yo tengo preparado para él. Así que entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Se queda medio ciego, se queda por unos días, ya esta historia es conocida, ¿verdad? Y se quedó unos días sin ver absolutamente. ¿Saben qué creo yo de eso? Creo que las personas que por mucho tiempo han estado llenándose de cosas, de conocimiento, de aprendizaje, que no está conforme a lo que la Biblia nos enseña, necesitan ese tiempo, como en el caso de Saulo, como para ir limpiando, ir depurando, gracias, es como resetear el cerebro, como volver a formatear el disco duro espiritual. ¿Verdad? Es como para ir quitando todo, borrando todo lo que no es de Dios, todo lo que aprendimos, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que nos parece. Necesita ese tiempo para, como dijo, depurar, ¿no? Para quitar todo eso y luego ir poniendo lo nuevo. Es necesario.
Porque si pretendemos seguir así como estamos, va a ser bien complicado, hermano. Por eso que el Señor le dijo a Jeremías, este sí era profeta, y a Jeremías le dice, mira, yo te he puesto ¿para qué? Para arrancar y para plantar, ¿verdad? Y le dice, para derribar, para destruir y para edificar. ¿Se dan cuenta que primero hay que arrancar y luego entonces se puede plantar? ¿Sí? Primero hay que derribar, hay que destruir, y entonces después se puede edificar bien. ¿Sí? Entonces, porque cuando hay un fundamento, un cimiento que no es bueno, que no está bien, hay que sacarlo, porque si se edifica sobre eso, entonces no te va a ir bien en todo lo que vas a edificar. ¿Ven? Entonces, por eso acá tenemos a Saulo, que es llevado por un tiempo a una casa. Entonces Dios usa a una persona. ¿Cómo se llama esta persona? Que Dios le habla. Era un servidor en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Ananías. ¿Sí? ¿Quién es Ananías? Un hermano de la iglesia, un servidor en la iglesia. Era un siervo de Dios, no era pastor, no era apóstol, era un servidor de la iglesia, ¿no? Y mire qué interesante, que una persona sencilla puede ser usada por Dios para direccionar a alguien que iba a ser un apóstol de Cristo. Que todavía Saulo no lo era, pero Dios va a usar un instrumento sencillo para direccionar, para orientar a un hombre que hasta ese momento quería servir a Dios, pero a su manera no le había ido bien, ¿verdad? Más bien estaba causando daño, dolor, destrucción, pero que ahora por un hombre sencillo, fiel, obediente, temeroso al Señor, lo va a usar para orientar, direccionar, encaminar a este varón de Dios. Ananías, su nombre significa el Señor es piadoso. O también, y la palabra Ana, todo lo que tenga la palabra Ana tiene que ver con la gracia de Dios. Por lo tanto, también se puede decir el nombre de Ananías es aquel que Dios ha mostrado su gracia, ¿verdad? Aquel en quien Dios ha revelado, ha mostrado su gracia. Así que, entonces este Ananías, primeramente, era un hombre que oraba, ¿no? Porque el Señor le habló a él, un hombre piadoso, como su nombre lo dice, un hombre temeroso. Qué interesante, ¿no? Cuando queremos que Dios nos hable, que Dios revele su gracia, su gloria, su manifestación en nosotros, aprendamos como Ananías. Tenía un tiempo con el Señor, sabía oír bien, reconocer, distinguir la voz de Dios. Porque el Señor le dice a Ananías, estamos ahora en el versículo 11, ¿verdad? Le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha, le da instrucciones específicas, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora Saulo está orando, ya no está haciendo solo por su voluntad, él está buscando, ¿verdad?, la dirección de Dios. Está buscando que el Señor lo guíe para hacer ahora, no a su manera, sino a la manera de Dios. Entonces Dios va a responder esa oración de Saulo usando a un hermano, un discípulo llamado Ananías. Versículo 11 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era él mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Anote este Ananías en el versículo siguiente, 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, está él en Damasco, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es como que este Ananías, aún teniendo temor de Dios, siendo piadoso y todo, pero él le dice, Señor, mira, ¿no será que te has equivocado? ¿Tú crees que está bien el nombre que me dices? Porque Saulo era conocido. En la iglesia de Cristo era conocido. ¿Cómo era conocido Saulo para los cristianos? ¿Ah? Como el perseguidor, el malo, ¿verdad? Imagínense, hermano, que a usted le diga que usted va a ir a hablarle o a orar por alguien que es malo. Le cuento una historia, me pasó hace muchos años en Cusco, aquí en el Perú, donde está Machu Picchu. De la ciudad de Cusco para adentro, a unas varias horas, hay un pueblito que se llama Manzanayo. Hay que subir la montaña hasta que te cansas, y después que te cansas tienes que seguir subiendo todavía, ¿verdad? Y cuando ya no puedes más, un poquito más y ya llegas. En ese lugar había un hermano, que este hermano me contó su historia. Este hermano me dice, pastor, yo era el hombre más malo que había en este pueblo. Pero era malo, recontra malo. Se ganaba el Oscar de malo que era. Era tan malo, dice él, y encima de eso era borracho,
a más no poder, que a cualquiera que veía en el camino, solo porque le miraba, y dice, ¿tú qué me miras? ¡Pum! Le golpeaba, solo porque le miraba. O estaba caminando y llegaba a un lugar y estaba sentado y dice, ¡sal de ahí! Y dice, ¡pum! Le daba un golpe para que diera el lugar para sentar. O sea, era así, malvado, malo, de cualquier cosa, a todo el mundo le pegaba, y era grandote. Imagínense, más alto que yo y bien, un chololón, ¿no? Así, bien recio, ¿no? Como los antiguos incas, ¿no? Entonces, infundía temor de verlo nomás, al tote y así bien agarrado, como ese, wow. O sea, uno de estos te lanzaba 2 cuadras, ¿no? Así. Y entonces, y la pregunta es, ¿no? Que yo me hacía, posiblemente usted también, ¿y cómo se convirtió? Si era tan malo, ¿quién se atrevió a predicarle? A este hombre que era malo, ¿quién le iba a predicar si... Imagínate. Si solo de ver a alguien nomás no le gustaba, ya le golpeaba, le agarraba a golpes. Y yo le pregunto, ¿y cómo te convertiste, hermano? Le voy a contarles. Él tenía 2 amigos, o sea, eran 3 borrachitos en ese pueblo, que todo el tiempo iban tomando todo el tiempo, ¿no? Se embriagaban y bueno. Y cuando se embriagaban, les gustaba cantar. Entonces cantaban sus canciones, y allá es el guainito, ¿verdad? Que es la música tradicional. Y cantaban su guainito y lloraban y todo lo demás, y tomaban. Hasta más no poder. Dice que en una de esas que estaban tomando, uno de los 3 amigos, que no era el otro, de pronto le sale una canción diferente. Y cuando él escucha que es una canción diferente, ¿qué estás cantando? Le dice, esa canción nunca te he escuchado. Y esa canción decía, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Era un coro cristiano que en su borrachera se le salió al otro amigo. Y después se le sale otro coro, también evangelístico. Y después otro, ¿qué estás cantando? Y dice, eso no son guainitos, dice, ¿no? ¿Dónde has aprendido? Cuéntame, dice, ¿cómo le golpea? Y le golpea a su amigo, le dice, cuéntame, si no me cuentas te pego, ya cántate otra, le dice, ya. Y se canta otra, y todos los coros que tenían eran coros que hablaban de Jesús. Entonces a través del coro le estaba predicando, sin querer queriendo, dejando borrachitos ellos. Y entonces el otro dice, a ver, ¿y quién es Jesús? Y dice, ¿cómo sabes tú de Jesús? ¿Dónde aprendiste eso? No, es que yo antes iba a una iglesia. Y dice, ¿qué? ¿Tú ibas a una iglesia? Y nunca me ha dicho, toma, le dice, y le pega, ¿no? Y dice, a ver, háblame de tu iglesia. ¿Qué hacen en la iglesia? Y dice, hay un pastor. ¿Y qué hace el pastor? Cuéntame, no te pego. No, te voy a contar el Señor. Y entonces ya le cuenta qué hace todo lo demás, ¿no? Y dice, ya, y entonces, y al final termina predicando, así borrachitos que estaban, ya habían dejado de tomar, estaban hablando nomás. Y hermanos, al final este hombre dice, uy, de verdad que en Cristo uno puede ser una nueva criatura y las cosas viejas pasan. Yo estoy cansado de tomar, estoy cansado de esta vida. ¿Tú crees que puede cambiar el Señor? Y este otro borrachito también se convierte en evangelista y dice, sí, Dios te puede cambiar, dice, ¿no? Y al final el hombre acepta a Cristo, así en el estado en que estaba. Y le dice al otro que estaba en el tercero, dice, y tú también vas a aceptar porque no te pego. Le dice, ya acepta a Cristo, le dice el otro también, y acepta a Cristo. Y tú ya aceptaste a Cristo, ¿qué haces así? ¿Por qué estás así? No, yo me voy a reconciliar. Ya, si no me reconcilias, no te pego, le dice. Y al final los 3 borrachitos, ¿verdad?, vuelven al Señor. Y entonces, dice, ahora que somos cristianos, ya se había pasado todo, ¿no? Al día siguiente, dice, ahora que somos cristianos, ya. ¿Y ahora cómo se hace? Dice, ¿cómo se vive esta vida? ¿Qué se hace? ¿Ya? Y enseña, pero yo te pego, no, ya soy cristiano, dice. Y así entonces le enseñó cómo el otro se acordaba, porque era uno que se había apartado del camino del Señor, pero que conocía la palabra. Así que él lo comenzó a discipular. Al final, cuando ya el hombre convertido, y de verdad se había convertido, de verdad, el Espíritu de Dios había obrado en medio de todo eso, y él entonces cambia. Pero recuerden que todo el pueblo, ¿cómo le conocía? Como el malo, el maluno, ¿no? Y entonces nadie le creía, igual que Saulo. Nadie le creía, todo cuando lo vieron, y él quería ir a compartirle de Cristo, más bien le tenía miedo y se asustaba y se iban corriendo. Y él los perseguía, pero ahora para hablarles de Cristo.
¿no? Y ahora cuando la gente se dio cuenta que de verdad había cambiado, entonces ahora el pueblo se aprovechó y ¿cómo se dice eso? Se vengó. Se vengaron. ¿Sí? Y agarraron también a él y le devolvieron, pero ninguna, ¿verdad? De todo lo que había hecho, le agarraron y le golpearon hasta dejarlo medio muerto, ¿sí? Y ahí lo dejaron tirado en medio del pueblo, que golpearon, porque además ellos no creían, hasta ahí no había ni una iglesia, nadie sabía nada acerca de Cristo en ese pueblo, excepto esos 3 borrachitos que por lo que les conté, así llegó el evangelio a ese pueblo. Y para ese tiempo entonces él ya dice, bueno, así será el camino del Señor. Leyendo la Biblia vio justamente este pasaje que dice, el Señor le dice a Pablo, ¿no? Y vamos a leerlo ahorita. Entonces el Señor le responde, y el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mira el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa? Padecer por mi nombre. Y exactamente eso estaba pasando con este hermano que se llama Víctor, se llama él, ¿no? Y le dice, ¿no? Y tuvo que padecer, así como él hizo padecer a otros, porque lo que se siembra se cosecha. El aceptar a Cristo no nos libra de las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Ahora, no es para siempre, ¿no? Después, pero entonces, hermanos, miren cómo Dios es tan fiel. Y quiero terminar con esto para hoy, ¿verdad? De que Dios tiene reservados en la iglesia, en su iglesia, personas como Ananías. Y necesitamos gente como Ananías, ¿verdad? Que vaya y observa y reconoce quiénes son aquellos hombres de Dios que están ahí, que a veces los demás no le toman en cuenta, que a veces los demás le tienen miedo, que a veces los demás consideran que este ya está desechado, porque ¿quién le podía dar crédito a un Saulo que era tan malo y perverso y cruel? Y era este que va a servir al Señor, como aquel varón que le estoy diciendo, ¿verdad? Nadie creía que podía ser un instrumento de Dios, pero él llegó a ser un misionero en su propio pueblo, ¿verdad? Llegó a plantar una iglesia y comenzó a pastorear en esa misma iglesia, pues, y de ahí se extendieron a otros lugares, tipo Saulo, ¿no? Pero necesitaban de alguien, un instrumento de la mano de Dios. Si, hermano, miren, si Ananías no hubiera cumplido con el mandato que Dios le había dado, le dijo, ve, dijo, no, levántate y ve a la casa de uno llamado Judas. Ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso que está orando y ha visto en visión que viene una persona, Ananías, ¿verdad?, que pone su mano y él va a recobrar la vista. Ahora, aunque con temor, porque no me digan que no iba a tener un temor humano, porque todo el mundo sabía quién era Saulo, lo malo y perseguidor que era, pero con temor, pero obedeció al Señor. Fruto de esa obediencia, ¿verdad?, de lo que el Señor le instruyó, es que nosotros conservamos a Pablo. Porque quién sabe qué hubiera pasado con Pablo si Ananías no hubiera obedecido. Mire, cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios, cuántos instrumentos de Dios se pueden estar perdiendo en la iglesia, se pueden estar perdiendo en el camino por falta de un Ananías que obedezca, que vaya, que encamine, que direccione, ¿no? Hay gente que a veces uno dice, no, pero este hermano ya, ¿qué va a cambiar? Allá en Estados Unidos hay un dicho que dice, a un perro viejo no se le puede enseñar trucos nuevos. No se puede enseñar trucos nuevos a perros viejos. Y hay gente que piensa así, no, ya este hermano, ya ¿qué va a cambiar? Ya es viejo, ya tiene tantos años. No va a cambiar, no cambia. No. Miren, hermano, aló. No se trata de que uno cambie, se trata de que Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino, Dios tiene algo establecido para cada uno de nosotros. Y si no estamos listos para ayudar a esa persona, encaminarlo dentro del propósito de Dios, esa persona no es que se pierda en el mundo, pero quizás sí, pero sobre todo se va a perder de la gran oportunidad de aquello que Dios preparó para él. Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, Dios tiene algo para usted y para mí. Y si alguien no hubiera venido a mí a encaminarme, y fue un venezolano, que aquí tenemos venezolano, fue un venezolano el que vino a mí y me dijo, mira, Dios tiene esto, y Dios te llamó a esto. Fue un venezolano, tengo mucha gratitud a Dios por Venezuela. Fue a través de un hombre de Dios venezolano que Dios me encaminó, ¿verdad?, para el servicio de Dios. Y sé lo que tengo que hacer en esta vida por un
Ananías venezolano, que vino a mí y me dijo esto y esto y esto y esto. Y fue bien claro, directo al espíritu. Y en eso persevero hasta el día de hoy. Necesitamos gente así, que se disponga, gente sencilla. Ananías no era un apóstol, no era un profeta, no era pastor, no era un misionero. Dice la Biblia, nada más lo llama un discípulo, un miembro de la iglesia, pero discípulo, fiel. Sabía oír a Dios, sabía reconocer la voz de Dios y sabía obedecer más allá de sus temores y sus miedos. Aprendamos a ver con los ojos de Dios, no con nuestros ojos naturales. Nuestros ojos naturales van a desechar a mucha gente y vamos a decir, este sí sirve, este no sirve, este sí sirve, este no sirve. Así somos en lo natural. Pero si aprendemos a ver con el corazón y la mirada de Dios, diremos, para el Señor todo sirve. Todo sirve. Todos somos útiles en el Señor. Nada más necesitamos ser encaminados. No vaya a estar pasando su vida 10 años, 20 años, 30 años haciendo algo que usted cree que está sirviendo a Dios y de repente, hermano, no era lo que Dios nos mandó hacer. ¿Me explico? Hay un pensamiento que leí en algún lugar que dice: el más grande fracaso de un hombre de Dios es tener éxito en aquello que Dios no le llamó a hacer. ¿Qué le parece? El más grande fracaso de un hombre de Dios es tener éxito, entre comillas, en aquello que Dios no le llamó a hacer. No se trata de que tengamos que mostrar nada ante los hombres. Se trata de reconocer cuál es nuestro llamamiento y ser fieles a ese llamamiento. Si Noé predicó por tantos años y fruto de su ministerio de tantos años, ¿cuántos miles de personas se ganó Noé? ¿Cuántos entraron en el arca? Él y su familia, y nadie más. Pero dígame usted, ¿fue fiel o no fue fiel? Ahora él fue pregonero de justicia. O sea, él proclamó, él predicó, él llevó la palabra que Dios le dio. Si la gente respondió o no, ya es asunto de las personas. Pero Noé, podemos decir que tuvo éxito. Y está en la galería de los hombres de la fe, que está en Hebreos 11, ¿cierto? Pues tuvo éxito. O sea, no se trata de impresionar tanto o poco, no. La clave es, sea fiel en aquello que Dios le llamó. Ananías fue fiel. Y al haber obedecido al Señor y encaminado a Pablo, yo creo que todo, miren, escuchen, todo lo que hizo Pablo en su vida y ministerio, yo creo que va también a la cuenta de Ananías. Porque fue por Ananías que Pablo fue direccionado al llamado del Señor. Así que, hermano, usted, un sencillo hermano, hermana, discípulo del Señor, usted se puede ganar un apóstol, se puede ganar un profeta, se puede ganar un pastor, un evangelista, un maestro, lo puede encaminar, direccionar para la obra de Dios. Y todo lo que ese hombre de Dios haga, esa mujer de Dios haga, irá a su cuenta también. Porque usted fue fiel en aquello que Dios le mandó. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a agradecer al Señor, ¿verdad? Y a recordar que lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Recordemos eso. No importa a dónde Dios nos lleve, a qué alturas, qué cosas tan bonitas, tan hermosas o que tan pocas sean también, no hay ningún problema. Siempre recordemos esta expresión: por la gracia de Dios. No es por nosotros, pero es por la gracia del Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos de Facebook, en internet que nos acompañan. Que Dios los bendiga y hasta la siguiente oportunidad.